Bonjour les amis et bienvenue sur Web Paranormal. Tout bon parent qui se respecte a déjà mené ses enfants dans un jardin d'enfants. C'est un lieu particulièrement apprécié de nos chérubins car ils peuvent s'y amuser en toute sécurité. On y trouve généralement des balançoires, des toboggans et plusieurs jeux montés sur ressort qui permettent de passer des moments très agréables. Mais qu'en est-il pour les jeunes enfants décédés trop tôt? Ont-ils des équivalents de tels lieux dans notre monde? Nul ne le sait. Par contre, il semblerait que nos jardins d'enfants terrestres soient parfois utilisés par de jeunes âmes venues de l'au-delà, et c'est ce que nous allons voir dans notre sélection d'aujourd'hui. Commençons par une première vidéo prise dans le parc Galinéral de San Gil, en Colombie. Un jeune couple se promène dans les allées quand il est attiré par les mouvements étranges d'une balançoire de l'aire de jeu. Ce qu'ils vont filmer et ressentir va leur faire comprendre que le parc n'est pas fréquenté que par des touristes en chair et en os. Puis nous irons au Chili, où la caméra de surveillance d'un jardin va enregistrer la présence d'une entité qui s'adonne aussi aux joies de la balançoire, sous l'œil médusé des vigiles. Regardons tout ça. Bueno, llegamos, no había nadie alrededor y esto es lo más raro que he visto hasta el día de hoy, que se está meciendo solo el columpio. Y no hay viento. No hay viento, no hay nada y no hay ningún niño alrededor porque hemos estado mirando hace como 2 minutos y no hay nadie. ¿Sí, qué? Está muy extraño. Y si cada vez se deja mover, mira. Ahorita se está moviendo más fuerte. Sí, por eso se me hace raro. Bueno. Cosa muy extraña, pero bueno. Hola, fantasmita. Al menos. No, eso es un insecto. Bueno, quedó hasta filmado. Sentí como si alguien me tocara. No, fue porque te soplé para despertarte el susto. Ve, vaina tan rara. Mire, sigue meciéndose, amor. Ajá. Muy extraño, pero bueno. Toma. Saludamos. Pues sí, de pronto se frena. Espera a ver. No es que me guste mucho la idea, pero miremos a ver. Se empezó a frenar, amor. Hola. ¿O no? Si lo frenas, ¿qué pasa? ¿Sí? Mejor no hagamos cosas raras. ¿Sentiste? Sí. Sonó la madera, mire. Empezaron a caer hojas, amor. Me están tocando la pierna. Y me dice yo también, amor, se lo juro. Me están tocando la pierna. Es un niño chiquito. Y la mano. No, amor, tiene huevo. Mejor vámonos. Yo sentí que sonó acá, amor. Sí, sonó acá. Número, por favor. 137-102-11. Pato. Ah, Carlos. Weón, mira. Mira, weón. No, sí, no. Mira los pies. Mira, weón, mira, weón. Mira, weón, qué fuerte. Weón, mira, y no hay ni viento, mira, nada. Mira la sombra. Me chutó, no se me dio miedo. ¿Cómo Mira la se sombra, ve, weón, weón? parado ahí, weón. pa' puesta la sombra. Weón, Mira la ¡qué sombra, el madre! weón parado. mira, weón, se ve claramente, mira. Sí, un weón parado, culiao. Mira, weón, se está cagando. Me chutó, ahora se me dio un poco, weón. Sí, weón, ahora sí. Cheto. Weón. Cagó. Bueno, y no para. Me dio miedo, en serio. Bueno, no para.
Para, weón, mira, 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 mira. Mira, 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 si Mira. tiene cabeza, weón, mira. Weón. Sí, mira, y ahí está como lentamente, weón, mira. Ahí ahora está bajando la velocidad. Enfoca la sombra, sí, Bueno, la sí. sombra, lo que necesitamos es la sombra. Si no, nadie nos va a creer. Mira, ahí está la sombra, weón, si se ve claramente que Que es una una persona, weón. Y mira, no hay nadie en el columpio, no hay nadie. Y el otro columpio está quieto. No hay ni viento y son las 0:24 de la noche. Está la fecha del 1/6/2019, miren, se está moviendo. Oh, ahora sí me dio miedo, weón, porque de verdad se ve, pues, weón. En ese sector de allá, ahí se ve. Nous poursuivons avec d'autres vidéos en provenance des 4 coins du monde. Que ce soit en Amérique latine, aux USA ou ailleurs, de nombreux jardins d'enfants sont hantés par des jeunes entités qui utilisent les jeux à leur disposition. Parfois ils sympathisent avec des enfants vivants et d'autres fois, ils préfèrent jouer seuls. C'est un peu comme dans le monde normal, et il semblerait que les comportements dans l'au-delà ne soient pas si différents des nôtres. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ven a ver esto, Pablo! ¡Pablo! ¡Ven acá! ¡Ven a ver esto! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No te rías, muchacho! I was standing here and this just started. Oh my gosh. Saliendo de la Casa de los Lamentos, un pequeño museo de terror. Y aquí a la altura del baño, misteriosamente, el columpio se está moviendo solo. Y no hay viento. Lo estoy grabando para que luego no digan que son inventos. Ahí está. Un espíritu de la Casa de los Lamentos. No hay viento, no hay aire y se mueve solo. Ay, yo me dio hasta frío. Frío, se mueve solo. Ya mejor me voy. ¿Qué pedo con ese hombre invisible, mamá? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Dans cette dernière série, quelques entités qui hantent nos jardins d'enfants vont se dévoiler. Mais quand on voit leur apparence, on se dit qu'on aurait préféré qu'elles restent invisibles. Elles donnent froid dans le dos et ces images risquent d'augmenter le stress des parents. Aussi prenez garde, la prochaine fois que vous accompagnez des enfants dans une aire de jeu, soyez vigilants.
C'est avec ces images effrayantes que nous terminons la sélection de cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des nouvelles sorties. Mettez un joli pouce bleu si vous avez aimé ma sélection et partagez mes vidéos avec vos amis. Et enfin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt sur Web Paranormal.